situaciones de las circunstancias, por la pandemia, que no sé qué, ¿no? Remitiré mis comentarios. No termines, a ver. Porque nos llevamos bien, porque es cierto. ¿Tú vas a decir que es inculto? No, a mí me dijeron que cuando no tengas nada bueno que decir. ¿No lo dices? Ah, mira, ojalá muchas personas aplicaran eso, el mundo sería un lugar mejor. La verdad es que sí. La cantidad de tiempo que se perdió el día de ayer en el otro grupo, nada más porque alguien dijo una tontería. Una hora y no pasamos hablando, ha sido así como cuando vinieron aquí, que estaban prende y prende los climas ustedes. Así como esa vez, que hablamos quién sabe cuánto tiempo. Eso no hay pruebas, porque no hay pruebas de que fuimos nosotros. No hay pruebas de que, no, yo sé que no hay pruebas de ella. Pero tan fácil de decir como, bueno, pues los voy a reprobar a todos hasta que no me digan. No, pero fue un así. Pero estamos, ya hay nuevos métodos, hay que ser sinceros, ¿no? Hay que ser sinceros nada más. Ya, pero pues sigamos. Que ya vas a decir que tú eres. Ya, me está poniendo nervioso. Ansiedad. Tan fácil como decir, ¿sabes? Saquen su teléfono y el que tenga Xiaomi, pues ya de ahí. Los demás no traen esa cosa de. Entonces, ya que hemos reducido la lista de gentes, entonces ahora sí decimos a ver de todos estos, ¿quién fue? Dice, yo no voy a poner el riesgo nada de eso. Solo los chavos tienen el infrarrojo. Sí, güey. También a juego, güey. Esa es traición a otras camaradas, eso. Mira, está muy valedor, ¿Cómo se llama? Ustedes no aplican los conceptos que los automotrices. Hay muchas cosas que puedes aprender de las personas, aunque creas que no. Por ejemplo, de los automotrices se ha aprendido que juntos vencerán. ¿Juntos qué? Juntos vencen. ¿Qué puntos? Los automotrices. En teoría, si juntas a muchos hermanos de automotriz, se hacen un transforma, ¿no? Pues más o menos, ¿no? En el sentido figurado, ¿no? Decir de que, por ejemplo, cuando están en aprietos ellos se ayudan y se apoyan, ¿no? Yo he visto grupos en mecatrónica que no lo hacen, que son más como individuales, ¿no? O grupos pequeños, que tienen amigos y pues nada más con ellos y ya con todos los demás ya es como poner médico en el asunto. Pero eso no es nada, de hecho. Hay cosas peores. Como por ejemplo entregar un proyecto a la mitad del semestre, nada más para fregarte a todos los demás. De que el maestro los regañe de que no han hecho nada. Sí, hay cosas peores. Qué feo que nada. ¿Por qué la gente es así? ¿Por qué la gente es así? No sé, ¿cómo le dicen? No, iba a decir la envidia, no, es más bien como el orgullo, ¿sí? El exceso de orgullo. Esa onda que luego provoca que las personas sean como más egoístas. Claro, porque lo obvio es como decir, bueno, pasarse las tareas, pero eso ya lo hacen. Eso no es ayudarse, al contrario, cuando se pasan las tareas entre ustedes, realmente no se están ayudando, se están afectando unos a otros, porque solamente hay una persona que termina haciendo el trabajo y es el que a lo mejor entendió algo, y ya todos los demás que lo copian, pues ya no entienden nada. Entonces el propósito de la tarea se perdió. O sea, el propósito de una tarea no es nada más hacerte trabajar y ya, ¿no? O sea, uno no es una persona así, sadista, ¿no? Sí voy a hacer que trabaje, que suben después del trabajo. Yo no creo que estar nada más observando sobreviviendo, ¿no? O sea, no es así. El objetivo de las tareas pues, es que aprendan algo que tiene que ver con la materia y que está quizá en el temario y a lo mejor no lo explicamos aquí, ¿no? Entonces, son temas que deberían saber. Entonces, si ustedes agarran y hacen la tarea así copiada, pues entonces pierde el propósito. O sea, no sirvió para nada. Pues. O sea, que tú
agarres así el texto que está ahí, lo copies, lo pegues y ahí medio le des formato y lo hayas leído realmente, no tiene chiste, pues. O sea, para eso pues mejor no haga nada. Que bueno, ustedes pueden decir, no, pero es que si no lo hago, no estarían equivocados en eso. Pero de una de otra forma, digo, no se cumple, y es lo que me decían allá afuera los que estaban. Me decían, no, pues es que sí pasamos muchos, nada más me aprobaron 10. Y por ahí alguien dijo, no, pero ¿cuántos deben haber pasado realmente? No, pues como 4, dices. ¿Por qué? Pues porque no aprendimos nada, o sea, sí pasamos, pero uno ahí de otro grupo. Me encontré a unos ahí de otro salón y me contaron eso. Entonces, la unidad se llama, ¿cómo se llama la unidad? Ahí lo tienen en el encuadre. Análisis de mecanismos. Análisis de mecanismos. Entonces, nuestro tema único va a ser análisis cinemático. Si no ven, pues hacen yo. Quiere decir que vamos a analizar el movimiento sin considerar las fuerzas externas que actúan sobre el mecanismo, simplemente el movimiento puro. ¿Para qué o por qué razón voy a checar esta notificación? No, sí, no. Güey, es que análisis de mecanismo fue la unidad pasada. Ahorita análisis igual. Ya, no puedo pasar. Está mal. Programado que avance solo. Entonces, el objetivo de obtener la aceleración, porque bueno, eso es la pregunta del milenio, ¿no? Bueno, todo esto, ok, ya me dijo que hay que aprender con el para qué. Pues normalmente la pregunta. Tienes algo que llamas posición, que aquí lo vamos a denotar como R, y un vector, porque es lo que va a hacer un vector. Esa R la vamos a derivar para obtener una velocidad. Después, esa velocidad la vamos a volver a derivar para obtener la aceleración. Y una vez que tengo la aceleración, bueno, ¿qué hago con ella, no? ¿Para qué me sirve? Hay una fórmula que es la segunda ley de Newton. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? ¿Cómo? La fuerza es llevar a la masa por la aceleración. Entonces aquí le voy a poner una D de derivada, ¿no? Bueno, una D respecto al tiempo. Aquí también. O sea, derivas una y obtienes la otra, y luego vuelves a derivar y obtienes eso, ¿no? Entonces, el siguiente paso es de esta fórmula, que ya tienes la aceleración, a lo mejor tienes la masa, ¿no? Y si tienes la aceleración y la masa, puedes obtener la fuerza, ¿no? Utilizando la segunda ley de Newton, ¿no? Donde esta aceleración ya no va a ser un escalar, sino va a ser un vector. Y por lo tanto la fuerza o la resultante también va a ser vector. La masa no, la masa es un escalar simple, independientemente del cuerpo. Entonces ya con eso obtuviste la fuerza. Y bueno, ¿y para qué obtienes la fuerza? Llevan resistencia a los materiales. Están llevando resistencia a los materiales. Bueno, y en resistencia a los materiales hay una fórmula muy usada, que es para calcular el esfuerzo normal y o el esfuerzo cortante. Una fórmula así que dice que sigma es igual a ¿qué? Para encontrar el esfuerzo normal o cortante, cualquiera de los dos. O sea, hay un cuerpo y está sujeto a una fuerza y tiene un área específica. Una sección transversal constante de todo el material. Entonces la fórmula es que, ¿no?
agarras el valor de la fuerza y la divides entre el área y pues ya eso te da la fuerza. Exacto, sí, es un área transversal que para que esta fórmula pueda aplicar, pues qué cosas debe cumplir el material. Primero, que su área sea una sección transversal constante, o sea, por ejemplo, un cilindro, un prisma, o sea, tiene que ser una sección transversal constante. O sea, por ejemplo, a una pirámide no le aplicaría porque la pirámide va cambiando de área transversalmente. Entonces, esta fórmula ya no serviría para ese tipo de cuerpo. O sea, debe cumplir ciertas características muy específicas. Y la fuerza que tú estés aplicando en ese cuerpo, y dependiendo la dirección o sentido, pues a veces es una fuerza así de como que lo aplastas o lo comprimes, o lo estás estirando, que le llaman tensión a eso, o lo estás rebanando, que eso le llaman esfuerzo cortante, y ahí cambia la letra. En vez de ser sigma, le ponen la letra griega tau, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces, este valor de esfuerzo, ¿para qué nos sirve? ¿Por qué razón lo necesitamos calcular? ¿Para qué? Nada más así, porque pues, el profe aquí, porque así, fuerza entre áreas, pues yo sí sé dividir, pero pues como me da flojera, pues traigo la calculadora. ¿Qué es sigma? Bueno, sigma, ¿qué es sigma? A ver, empezamos si quieren por ahí. ¿Qué es sigma? Ya lo dijimos. El esfuerzo. Es el esfuerzo. Bueno, ¿y para qué necesito calcular el esfuerzo del cuerpo? Para ver hasta dónde se rompe. El punto de quiebre. Ajá, ándale, ahí está. Esa es la Punto de razón. ruptura. Porque exacto, tú haces este cálculo y te va a dar un valor, ¿no? Quizá en el orden de megapascales, ¿no? Y hay otro par de valores, algo que le llamas esfuerzo de fluencia Sí. y otro que le llamas esfuerzo último. Entonces el primero de ellos es un valor, bueno, no pequeño, los dos son valores grandes, pero uno es menor que el otro, ¿no? Entonces el de fluencia viene por aquí y el otro viene más arriba. Entonces el primero es un esfuerzo bajo el cual si tú superas ese valor, el material se va a deformar de manera permanente. Y el esfuerzo último es cuando empieza el quiebre, ¿no? Cuando se fractura, cuando se rompe. Entonces hay una curva que le llaman esfuerzo de deformación, ¿no? Que empieza a ser como una especie de El línea esfuerzo recta. último es cuando empieza a romperse. Según yo. Bueno, imaginemos que esa es una recta, ¿no? Y que para esa recta precisamente es la que aplica esta ecuación, porque esta ecuación es una ecuación lineal. ¿Sí o no? Bueno, si despejas la fuerza, por ejemplo, pues queda A por sigma, entonces esto es lineal. Por lo tanto, si tú graficas eso, te queda una línea recta, así inclinada. Hasta este punto que llega tu esfuerzo de fluencia, entonces en la gráfica deja de ser una línea recta y se convierte en una curva, ¿no? Se hace algo así. Bueno, depende del material, ¿no? Algunos materiales hacen esto, que es un comportamiento típico de un metal. Los polímeros hacen un comportamiento muy diferente a esto, y los cerámicos normalmente hacen algo así, en el sentido de que tienen su esfuerzo. Porque son quebradizos. Sí, o sea, en vez de deformarse permanentemente, se fracturan de casi de inmediato. Por lo tanto, la zona plástica o la región plástica, que sería esta parte negra de aquí, pues es extremadamente pequeña, casi imperceptible. En algunos casos tal cual es nada más así. O sea, la zona plástica simplemente no existe. O sea, es elástico por un momento, o sea, aunque no lo parezca, los materiales tienen cierto grado de elasticidad, ¿no? O sea, hasta este muro, si tú lo golpeas, ¿no? No se está fracturando, por lo tanto está teniendo una reacción elástica tan pequeña que pues no la podemos ver, ¿no? O sea, ajá. Se mueven y el concreto a veces sí se cuartea, pero hay veces que aguanta, ¿no? Eso significa que estuviste en esta zona. Y cuando llega ya al punto de máxima fluencia, se quiebra en vez de deformarse permanentemente por las cualidades del material, del cerámico, del tipo de conexión molecular que tienen. Pero bueno, el punto de eso es de que yo comparo esos números de fluencia, de los esfuerzos máximos y el esfuerzo de fluencia, con lo que sea que te haya dado aquí, ¿no? Entonces, si esto que te dio es mayor o supera los esfuerzos que están en tablas para el material que tú estás usando, ¿qué le va a pasar al material? O se va a romper como tal, o va a sufrir una deformación de la cual no se va a poder recuperar. Y tú no quieres un mecanismo donde las piezas pues se doblen, ¿verdad? Y que queden deformadas. Quieres que aguanten, que resistan. Si se ponen a cuerpos rígidos, pues tienen que aguantar en su forma. Entonces, básicamente para eso sirve, porque de esta fórmula te hace falta la fuerza.
El área la sabes por la geometría de la pieza, pero te falta la fuerza. La fuerza la encuentras usando esta ecuación. De esta ecuación conoces la masa porque es parte de las propiedades del material, pero la aceleración no la conoces. Entonces necesito calcularla. Todo empieza por la posición, por la ecuación de movimiento. Exacto, eso es lo que te iba a preguntar. La R es posición, ¿verdad? Sí, la R aquí se va, cuando escribamos así la letra R, va a querer decir posición. O sea, la V es V de velocidad, la A es A de aceleración, y pues la R es R de posición. Ajá. Posición con R. Ajá. Sí, es que resulta que en el vector hay una letra que se utiliza que es la R minúscula para representar su magnitud, y esa normalmente se le asocia como una especie de radio porque pues, el vector cuando le da vueltas se le puede considerar un círculo. ¿En la primera es derivada respecto a X o una? No, al tiempo. Así es. La V es velocidad. La A es aceleración, con la aceleración encuentro la fuerza y con la fuerza encuentro el esfuerzo. O sea, la idea es no nada más, o sea, por sí mismo, predecir el movimiento del objeto, que sería la ecuación R, ya es usable, o sea, ya sirve para algo. Pero todavía después de eso puedes hacer todo este procedimiento y darle una segunda utilidad, que sería ver si la pieza va a aguantar o no. O sea, El el primer paso siempre sería derivar A, luego ya teniendo la fuerza. Derivar la posición. Derivas la posición, luego derivas la velocidad y luego le aplicas esta ecuación, luego esta. O sea, bueno, aquí estamos simplificando muchísimo el procedimiento. Pero ese sería O sea, siempre el pero mismo así en general procedimiento. es esto, ¿sí? Ahora, nosotros ya dijimos que vamos a hacer ¿qué? Entonces realmente nosotros vamos a hacer lo primero, esto. O sea, esto de acá, bueno, pues esto es una ecuación de otra materia, ¿no? Entonces esto lo vamos a hacer nosotros, lo harán en otra materia. Esto es física, pues si no lo saben, ¿quién no sabe esto? Los que no supieron decir cuál era la segunda ley de Newton. Bueno, ¿cuáles son las otras dos? Pues son tres, ¿no? La primera es que ver con la inercia y la tercera es sobre reacciones. Sí. Efectivamente. Si la primera dice que un cuerpo está en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme hasta que haya fuerzas externas que alteren ese estado. La segunda es la que dice que la fuerza, realmente la ecuación original es de la aceleración. O sea, dice que la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a su masa. Eso es lo que dice. O sea, es como despejar esa fórmula para la A. ¿Sí? Esa es la segunda ley de Newton original. O sea, esa fórmula despejada para A. Y la tercera dice que cuando tú aplicas una fuerza sobre un cuerpo, pues habrá una reacción de la misma magnitud, pero de un sentido opuesto, para mantener el estado de equilibrio. Lo de equilibrio. Sí. Entonces la de inercia, la de la masa y la de reacción y reacción, ¿no? Son las tres leyes de Newton. Pues básicamente esa es una de las utilidades, ¿no? Siempre vale la pena comentar para qué sirven las cosas con la intención de que pues, les interese estudiarlo. Porque, por ejemplo, el otro día me estaban diciendo, bueno, ¿y para qué me sirve integrar? No sé si eso fue algo de que les preguntaran a ellos en sus materias estas de matemáticas, pero el chiste es de que venían medio exacerbados por la cuestión de por qué tanta matemática realmente. Bueno, venían medio celosos porque cuando leyeron el plan de estudios de la nueva carrera que van a abrir se dieron cuenta que nada más llevaban una materia de matemáticas en toda es decir, bueno, y si ellos llevan una, ¿por qué yo no llevo una? Sí, nada más lo cambiaron y le llaman. Entonces llegaban diciendo, nada, que me voy a quedar bien, me van a revalidar, como si tal cosa se pudiera. Pero bueno, entonces tuvimos una práctica intensiva al respecto. Pero bueno, el punto es de que todo esto sí sirve para algo, ¿no? O sea, si sirve para algo, a lo mejor en el trabajo que consigas más adelante, pues tendrán
razón en el sentido de que pues, no lo utilizan de manera directa, no sé que te vayan a poner a integrar y a derivar todos los días, pues capaz nunca, ¿no? Les decía yo que a lo mejor es más útil saber usar Excel, por ejemplo. Yo no sé si ustedes saben usar Excel. Ajá, porque por ejemplo el Excel no es nada más así como una especie de tabla ya, ¿no? Sino que puedes hacer cosas ahí interesantes, hasta programar. Un ejemplo de eso son las listas de asistencia que yo uso. Entonces yo voy vaciando los numeritos de lo que van sacando y esa cosa me dice cuánto sacan, si se van o no se van a recuperación, si se van o no se van a competencias, si tienen o no tienen derecho. O sea, solito lo dice porque ya está preprogramado. Nada más voy escribiendo los números y ya dice el resultado, vive, muere, así. Vive. Entonces, pues a veces ese tipo de conocimiento es más útil en la práctica, o sea, ya estando en campo trabajando, que este tipo de cosas. Ahora, sí hay que saberlo, porque ustedes, así como ahorita acabo yo de hacer una descripción rápida, donde no me metí nunca a definir nada de esto, pero al menos hice una descripción lógica de una sucesión de pasos de lo que había que hacer. Yo pensaría que esto tienen que serlo todos, o sea, saberlo pues. O sea, que tú sepas que hay un procedimiento mediante el cual puedes encontrar una cosa o la otra. ¿Ya? Como mínimo es lo que debes saber. Y ahorita nosotros nos vamos a centrar en esta parte, ahí sí lo vamos a detallar bastante. Entonces vamos a escribir una tablita, si les parece. Bueno, y si no les parece. Ya estamos aquí, ¿no? Ya vamos a hacer algo de utilidad, ya que aprovechando que viajaron desde no sé dónde, ¿no? Desde Tiapa. Bueno, Tiapa está relativamente cerca de aquí, pero habrá gente que viene de mucho más lejos. Pero el camión está como yendo. El camión va lleno. Está llenísimo. Entonces, pensando precisamente en Excel, vamos a hacer una tabla. Entonces, la vamos a dividir en 3 columnas, que sería una magnitud, que ahorita vamos a ir definiendo números o valores de magnitudes. Y en los símbolos que vamos a estar usando, sí, que es importante para no confundirnos y como lo que aparece ahí, ¿no? Que bueno, ¿qué es la R o por qué? ¿De dónde salió? Pues vamos a estar utilizando una serie de símbolos y aquí en esta tabla lo vamos a ir definiendo. Lo primero es que bueno, vamos a definir valores de posición, velocidad y aceleración. Es lo que le van a poner aquí en magnitud. Rotacional, ¿verdad? Sí, rotacional. Y aceleración. Entonces, vamos a escribir letras con las cuales vamos a representar cada cosa. Aquí ya no estamos hablando de los vectores como tal, que son esos 3 que están allá en azul, sino más bien de las magnitudes escalares que están dentro de cada uno de los vectores. Por ejemplo, en el caso de la posición, acá no sé por qué una diapositiva le puse X, utilizamos una R minúscula para representar la magnitud del vector de posición R mayúscula. ¿Sí? Entonces, igual habrá que hacer diferencia entre una cosa y otra, ¿no? De que las mayúsculas normalmente las vamos a asociar a vectores, le vamos a poner su raya arriba para que se vea que es un vector, y las minúsculas las vamos a asociar a valores escalares, o sea, números. ¿Eso qué es, profe? Una tabla, No. igual a una V minúscula. Ya sacan, profe. Repruébalo, ya van a No fue de los que llegaron retrasados, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Ahí no. Pero fue de lo que pasó el primer examen. O sea,
si quieres ponemos la B derechita así, pero tienes que acordarte que es minúscula. Sí, bro. O sea, esa es una V minúscula. Y esas normalmente ya son conocidas, o sea, la velocidad es obvio que es V y la aceleración es obvio que es A. Quizá lo único que no es obvio sería la posición, pero bueno, ahorita ya lo aprendiste, ¿no? Mayúscula y minúscula. Minúscula sería valor escalar numérico, o sea, un número, tal cual. Y la R mayúscula es un vector, o sea, que tiene no nada más una magnitud, sino componentes en X, en Y y en Z. Es una orientación, que es una flecha, pues. Entonces, cuando es Que dice para dónde va y qué tan grande es. Cuando es mayúscula es un vector. Sí. Cuando es Cuando es minúscula va a ser un escalar, solo el número ¿sí? De la magnitud del vector. Ahorita vamos a hacer un dibujito que va a ejemplificarme por eso. En el rotación, bueno, eso es traslacional, ¿sí? O sea, el sentido de movimiento lineal, por así decirlo. Pero si está girando el objeto, la posición ya no se representa mediante la R, sino se representa mediante un ángulo que normalmente llamamos θ. Entonces todo va a ser con letras griegas ahí, la parte rotacional. Entonces el primero va a ser θ, ese es el nombre del símbolo. Después para la velocidad vamos a utilizar la letra griega omega, que es una especie de W con una cosa así en medio. Ahora no les podemos decir W, le tenemos que decir omega. Entonces, es una omega minúscula. La omega mayúscula la conocen por la resistencia, ¿no? Entonces es omega mayúscula. ¿Sí? Esto es omega minúscula. ¿Sale? Yes. Y por último la aceleración, que vamos a utilizar la letra griega alfa. Alfa. O sea, es omega y alfa. Θ. Sí. Es más una A realmente con palitos. ¿Cuál es su nombre, profe? Alfa. Bueno, el mío es Alejandro. La letra esta se llama alfa. La primera es No es teta. La vas a escribir mejor entonces. Yo sí lo escribí. Omega y alfa. Ay, escribí. Yo puse Letras griegas. A llevaba H. Sí. Alfa, Entonces es escribir alfa con F. Alfa con F y teta si nada más china H. No creo que pase mucho, pero pues, así se escriben más como deben ser. ¿Listo o no? Ahí vamos bien. Nomás ese es todo el cuadro. No exactamente, pero yo me estoy preparando. Creo que lo quiero. Bueno, pero podrías abrirlo de nuevo si pedimos algo, ¿no? Lo dejo así. ¿Cuál es la diferencia? No, sí, ciérralo porque ya ahí acabó. Vamos a hacer un dibujo ahora. En la comida que me venía rápido. En la comida que me venía rápido. Venía rápido, una cosa que iba muy lleno. Pero venía vacía y todo pasó luego. Y me enseñó y se bajó porque Pacheco los se números, ¿no? iban a bajar los que venían parados y se bajó el señor para que se bajaran los que venían parados y luego se volvió a subir. Pero se volvió para el
entendí. Oye, yo iba a volar hoy en la combi. Yo madreo y ya. El de las rajas de mal. Pobre señor. Se le dolió. Es que le retumbó la cabeza. Le salió una alegría. De verdad. Ahí tenemos un eslabón binario, ¿no? Con un par de flechitas, una en X y otra en Y. De hecho, sí vamos a ponerle eso. Esta es en X y esta es en Y. ¿Por qué la X siempre es horizontal y la Y es vertical? Pues por convención. O sea, un grupo de personas se reunieron y decidieron que la X iba a ser así y la Y para arriba. Y la original es Que la Z hacia ustedes. Así es. Entonces, es una convención en el sentido de que este sistema podría estar rotado en cualquier otra posición y de todas formas seguiría siendo verdadero, pero nos va a servir así como está, para entender más fácil todo. Entonces, primero lo que vamos a notar es de que los vectores dentro de un mecanismo se van a escribir o se van a dibujar atravesando eslabones completos de una junta a la siguiente. En este caso, una línea a través de esta barra verde. De esta forma. ¿Sale? Empieza en una junta, termina en la otra y atraviesa todo el eslabón. Eso es normalmente lo que hacemos con los vectores. Y a ese vector le vamos a llamar R mayúscula, así como allá, porque es un vector de posición. Cuando tengamos un mecanismo, por supuesto, vamos a tener varios vectores R, entonces le vamos a llamar por números, R1, R2, R3. ¿Y qué creen? Que cada vector se va a llamar R1, R2, R3 en función del eslabón en el cual estén atravesando. ¿Te acuerdas que contamos cuántos eslabones tenía un cuerpo? Pues todos los eslabones tienen un número distinto, ¿no? Bueno, pues va a haber una R1, R2, R4. Ahorita no importa eso, ahorita hay una nada más, entonces vamos a llamarle solo R. Porque son medio. Porque sí, es un ejemplo todavía básico de todo. Pues ahí está la R. Entonces ahora, esta R tiene dos componentes, una componente sobre el eje X y otra sobre el eje Y. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Y que para encontrar el valor de una y la otra se utiliza trigonometría, eso también nos acordamos, ¿no? Sí. O sea que lo que hace básicamente es como puntearle, ¿no? De aquí hacia abajo. A esto se le llama proyectar. Proyectar el vector R sobre X y de ahí repetir el procedimiento, pero para Y. Así. Pues son dos proyecciones, una en X y otra en Y. Entonces, cuando proyecto sobre X, resulta que, bueno, algo que no apuntamos aquí es que la longitud del vector, o sea, si nosotros medimos aquí va a quedar R minúsculo. Eso nos faltaba. R minúsculo. O sea, la R minúscula que ahí está puesta como traslacional posición implica o significa la longitud del vector R mayúscula. Entonces el vector R mayúscula, ahorita vamos a ver que se define como R multiplicado por el vector unitario U, que es un vector de longitud 1 que va a apuntar en la misma dirección que R. Sí, pero bueno, eso ahorita lo vamos a ir resolviendo. En la parte inferior, bueno, conociendo ese valor R minúscula, también hay un ángulo medible que le vamos a llamar θ, que ahí está escrito también en posición, que es el ángulo que hay desde la horizontal, que en este caso sería la X, hasta el vector. Nosotros por definición igual siempre vamos a considerar esto, que todos los ángulos van a estar medidos respecto a la horizontal, siempre. ¿Por qué hay que decir eso? Porque resulta que después de aquí puede haber otros eslabones, entonces va a haber otros vectores R inclinados a diferentes ángulos, entonces es muy fácil decir, bueno, pues que el nuevo ángulo θ del vector que sigue sea como el ángulo que hay entre este vector y el siguiente, y no, ya dijimos que siempre lo vamos a considerar respecto a la horizontal. O sea, la horizontal es 0 grados y de ahí hacia acá sería positivo, si te quedas así sería 90, si quedas así sería 180 y así sería 270 y luego regresas a 0. ¿Vale? Entonces, así es como hay que considerar esto. Entonces, con esos dos valores de R y de θ,
resulta que tú tienes ahí un par de triángulos rectángulos, ¿no? Sí. Entonces, si el ángulo conocido es el ángulo θ, en el triángulo en la parte inferior, por ejemplo, aquí, ¿cuál sería el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa? La hipotenusa es el opuesto al que dijo. ¿Es lo opuesto? ¿Qué fue eso? ¿Eh? Sí, sería La hipotenusa sería R. R minúscula, sí, la hipotenusa es El R cateto minúscula. opuesto pues sería el que está desalado, sería X. Exacto, la base entonces aquí sería el cateto adyacente, este de aquí abajo, y este vertical sería lo opuesto, que si se dan cuenta es la misma línea que la que está de este lado, ¿no? Entonces podrías nada más como que arrastrarla hacia la izquierda y ya queda en la posición de la línea vertical Y. Entonces, por trigonometría también sabemos, por ejemplo, cómo calcular el seno y el coseno del ángulo θ, ¿no? Dividiendo los Exacto. ¿Cómo es la fórmula? Es una división de dos. ¿Coseno es qué? ¿El cateto qué? ¿Opuesto? Entonces aquí en este caso el cateto opuesto, como es la parte vertical, le vamos a poner Y. Va a ser Y sobre la hipotenusa, que en este caso es R, ¿estamos de acuerdo, no? Y lo mismo aplica para el coseno de este, pero aquí ya no es cateto opuesto, es cateto ¿qué? Adyacente, que aquí sería la X y R minúscula. Entonces de esas fórmulas puedo despejar X y Y, ¿no? Y en una te va a quedar que la X es igual a R por el coseno de θ, y en otra te va a quedar que Y es igual a R por el seno de θ, y eso es lo que vamos a escribir aquí. En esta parte inferior vamos a poner R minúscula por el coseno del ángulo θ, eso es lo que mide de aquí para acá, y aquí a lo vertical pues será el otro, ¿no? R por el seno de θ. ¿Sí o no? Ni idea de eso. Oigan, apenas estamos planteando la R, todavía falta ver todo lo que Confío, pues. Cópiale, pues. Entonces dijimos que este lado es el cateto opuesto. Ese es el cateto opuesto, pero si te das cuenta esta longitud y esta pues son iguales. Entonces la pude haberlo puesto de este lado, ¿no? Pero está por ahí. Cateto adyacente. En este caso pues es X. Y el más largo, la hipotenusa, que en este caso es R. Por libre, Gracias.
¿Qué te metiste tú? ¿Por qué no? Si no estamos proyectando, para que se vea más, porque esa onda hasta atrás no se ha de ver. Ajá. Sí se ve. Ajá. Así dicen y luego recuerdan. No, yo sí pasé la primera. Ah, no, sí, Yo que sí la Ah, sí, cierto. ¿Listo? Bueno, entonces a ver. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Eh? pero eso solo si se forma un triángulo. Sí, claro, aquí el ángulo recto es este, ¿ves? De que pueda haber un lado de que No, siempre van a formar. De hecho, estas dos van a ser fórmulas. O sea, tal cual. O sea, en X va a ser este el valor y en Y va a ser este. Siempre diciendo. Ahora, fíjate, algo que no, pues, no siempre es que se me acaban los colores. Lo voy a poner otra vez con negro, pero lo voy a poner así como más remarcado. Hay un vector chiquito. Un vector pequeñito, que se dan cuenta apunta en el mismo sentido que R, pero la vamos a llamar diferente porque es de otro tamaño y es otro, ¿no? Vamos a llamarle U. Es U minúscula, o sea, es el único vector que no va a ser mayúscula. Y en vez de tener la línea normal, tiene un gorrito. Ese símbolo tiene su nombre, no lo recuerdo. Entonces le decimos gorrito. Entonces, a ese se llama U por unitario. El hecho de que se llame U unitario quiere decir que su longitud es 1. O sea, la longitud de ese vector es 1. Pero apunta en la misma dirección de R mayúscula. O sea, que si R mayúscula girara, por ejemplo, pues la U también tiene que girar por él. seguiría siendo 1. Pero exacto, solamente va a dar vueltas, pero nunca se va a hacer más grande o más pequeño. La R va a haber casos donde se pueda hacer más larga o más corta, pero U siempre va a ser unitario. Siempre va su longitud siempre va a ser 1. Por ejemplo, aquí la longitud del R mayúscula es R minúscula, y esa R minúscula en algunos casos va a poder cambiar, o sea, hacerse más grande o más pequeña, pero la U siempre su longitud va a ser 1 y esa nunca va a cambiar, siempre es 1. Lo que podría llegar a cambiar es la orientación, o sea, para dónde apuntan, pero nada más. Esta U, si nosotros le hacemos la misma trigonometría que esto, equivaldría a las mismas fórmulas, incluyendo el ángulo θ, porque apunta hacia el mismo sentido, pero la R dejaría de ser esta R y se convertiría en la unitaria, en un 1. Podrías no escribirlo, o sea, dicho de otra manera, la U en X va a ser solo coseno de θ y en Y va a ser solo seno de θ. Dicho de otra manera, lo podemos escribir como sigue, o sea, U es igual a coseno de θ
Y esta es la representación número 1 de un vector que le llaman representación rectangular. O sea, una suma de dos números, una asociada a la parte de X y otra asociada a la parte de Y. Para indicar cuál parte es cuál, se le tiene que acompañar de una letra, que en este caso también lleva un gorrito igual, pero no va a ser la U, sino otras tres diferentes que le vamos a llamar vectores directores o vectores unitarios directores de un sistema de coordenadas. Uno se va a llamar I, que está asociado a la X, otro se va a llamar J, que es el asociado a la Y, y un tercero que se llama K, que va a estar asociado a la Z. ¿Sí se acuerdan de eso o no? No. Pero bueno, es que así es como se hace. Eso sí, para que vean, eso sí deberían saberlo. Ajá. Pero bueno, ahorita lo aprendemos, ¿no? Le ponemos una I con gorrito, ¿no? Y al coseno del ángulo. ¿Por qué el coseno? Porque recordemos que esa es la X. Seno del ángulo por J, porque eso es lo que vale en Y. Entonces, I y J son los vectores unitarios que, a diferencia de U, estos dos vectores, la I, apunta en X siempre. O sea, no, además de ser unitario, siempre va a apuntar hacia X. Por lo tanto, no se va a mover, no, o sea, es un vector fijo cuyas coordenadas, si lo quieres ver así como un conjunto de coordenadas, sería 1,0,0. O sea, una unidad en X, 0 en Y y 0 en Z. Eso sería la I. La J sería 0 en X, 1 en Y, 0 en Z. O sea, 0,1,0. Esta. Y la tenemos que multiplicar por su componente, que es la proyección sobre el eje X y sobre el eje Y de dicho vector. En este caso, la proyección sobre X ya sabemos que es R por el coseno, pero como es unitario, pues no lleva la R, solo lleva el coseno de teta. Y lo mismo con J. En la vertical ya sabemos que es R seno de teta, pero la R no la lleva porque este vector U, a diferencia de la R mayúscula, es unitario, su longitud es 1, por lo tanto no escribo aquí la R, y aquí está nuestra primera definición de hoy. ¿Qué hora es? 8:04, todavía tenemos tiempo. ¿Hasta ahí va bien o no? Sí. ¿Sí? Entonces, me parece que la I siempre va a ser 1 apuntando en X, Sí. pero en Y va a ser 0. Sí. Y en R pues 0 también. ¿Cuál R? No, olvídalo. Ah, bueno, sí, ya te entendí. Siempre va a valer siempre cuando. Nada más vale para X. Para X. Y lo mismo con J, pero en Y. Pero en Y, exactamente. Hay un tercero que se llama K, que es sobre Z. O sea, sería 0 en X, 0 en Y y 1 en Z. O sea, apunta hacia ustedes y esa sería la K. Juntos, I, J y K son los vectores directores de R3. Bueno, los reales, o sea, R3, lo que dije R3 es esto, así. Ajá. Eso es el espacio. Pero es que vamos a hacer un son nada más I y J. También va a salir la K porque resulta que las dos giros, o sea, este objeto va a estar rotando sobre K. ¿Se acuerdan que ya les habíamos explicado eso, no? De que las tres rotaciones toman el eje de giro donde tienes que poner el pivote para que dé vueltas, ¿no? Entonces, para que gire así sobre el plano, el eje del giro tiene que ser hacia ustedes. Por lo tanto, los giros van a ser sobre Z. O sea que el eje también va a contar en esto. Sí, la Z también va a aparecer. Aunque estemos trabajando en el plano, también tenemos que poner el Z. Utilizamos el eje, pero no lo contamos. Entonces es que era 0, pues. Es como si yo aquí le pusiera más 0 en K. Ah, ok. O sea, eso sigue estando correcto, pues sigue siendo el mismo vector unitario U, solo que pues en K no tiene valor porque no sale del pizarrón, o ni se mete, pues. Esa era la pregunta, si saliera, ¿qué función ocuparía tangente? Exacto, yo también me voy a preguntar eso. Porque el ángulo ya, o sea, estos dos, este ángulo sería como la proyección del vector unitario. O sea, el vector unitario en ese caso que tú estás diciendo tendría que dibujarlo en el aire, así como el plumón ahorita, ¿no? ¿Estás de acuerdo que primero tendría yo que proyectarlo hacia el plano XY
para que quedara una sombra. O sea, haz de cuenta que esta U sería una especie de sombra del vector unitario que tú estás planteando, que sale del pizarrón. Pues una vez que ya planteo yo esa sombra, que de hecho ese nombre sombra que le damos en matemáticas le llamamos proyección, es a la cual le saco el ángulo teta y de ahí saco estos dos. Eso quiere decir que esta acá tendría un ángulo diferente. O sea, aquí a lo mejor sería también coseno de, pero ya no de teta, sino de phi, por ejemplo, donde phi es otro ángulo diferente. O sea, ahora para 3 dimensiones no nos vamos a meter en broncas aquí hasta que lleguemos a cinemática de robots. Bueno, ¿cómo se llama la materia? Sí. Hasta cinemática de robots, ahí nos vamos a meter en problemas de un vector que apunta para todos lados. O sea, que no nada más tiene X y Y, sino también tiene Z, porque pues, ningún brazo robótico así antropomórfico es plano. Todos son espaciales, son mecanismos espaciales. Entonces, para eso, por ahí fija algo de la tarea, ¿no? Que nadie lo puso, pero sí, ¿no? O sea, un ejemplo de un mecanismo espacial, pues es un brazo robótico. Yo lo puse. ¿Así lo pusieron? ¿Eh? ¿Cuántos son? 20, ¿cuántos? ¿24? 25. Los del otro grupo son, ¿qué? Igual 20. Ah, son 20 y son 2 grupos y la clase es a otros 4 grupos más. ¿En serio creías que iba yo a leer todas? Y todas una por una. Y sobre todo cuando es todo copiado de Wikipedia o eso sí, ya. No, eso sí que Todo eso, ¿para qué voy a leer eso? Mejor mándame el link y ya lo leo ahí directo. Ya esa vale por todo. O sea, se hace una revisión Una lectura rápida. Ajá. Sí, no quería yo decir superficial, sino sería más adecuado. Una lectura rápida de cada documento, partes críticas del documento, por ejemplo, la conclusión, la introducción, que en términos de sí, que en términos de, ¿cómo se llama? De extensión tenga sentido con la cantidad de contenido que se solicitó, por ejemplo. Ese tipo de cosas son las que checo y de ahí es donde sale su 7, 8, Todos los 10. Veo si lo que ustedes pusieron lo encuentro en la red. Copia y pega. Google. Ustedes saben copiar y pegar, y yo también, ¿no? Estoy viejo, pero no tanto. ¿Cuántos años tiene, profe? Tú dime. Ya que recuerdo, 43. Hola. 35. Yo le calculaba yo 36. 29. Olvídenlo. 27, 31. Agárrenle la credencial. 30. 25. La bella es la más cercana. 29. 29. No, 32. la voy a cumplir 32. No, pero realmente la respuesta correcta es 31. Voy a cumplir 31. Pero ya 32. Y quedan como otros 30 años reprobando. Profe, Ey. esa R de la hidro la copiamos, ¿no? No, lo escribí porque dije algo de R3. Entonces, pues todos se quedaron así como que, ¿no? Entonces, pues quise escribirlo en el sentido de que cuando digo R3 me refiero al espacio. O sea, a tres ejes, a X, Y, Z, pues. 3, ajá, ándale, 3D, ándale. Más fácil, ¿eh? 3D. Ah, 3D. 3D, ¿sí? R2, por ejemplo, es 2D. O sea, en el plano, así como este dibujo, plano. Y bueno, y R solita, pues sería una dimensión. O sea, una línea recta. O sea, la recta numérica, por ejemplo, ¿no? Esa es R. Por los reales, pues. Entonces, aquí lo que estás diciendo es que es un conjunto de 3 números reales. Tanto a X, Y y Z. Uno para X. ¿Qué pasó? ¿No ibas a decir nada? Vale, pues. Entonces, preguntas aquí de esto. Puedes no escribir esto, y da igual, así. O sea, ¿por qué? Porque para el vector unitario 1 no nos interesa tanto todavía la K. Va a ser relevante cuando veamos casos donde esto gire, porque cuando gira, de hecho esta pieza, pensaría yo que gira, a lo mejor de este lado está empotrada la bancada y da vueltas, ¿no?
Entonces, al momento de girar, pues el ángulo θ es variable y por lo tanto va a haber una omega que va a ser una velocidad angular, y esa velocidad angular se va a propagar sobre el eje z. Por lo tanto, su v mayúscula, o sea, el vector velocidad, va a tener solamente una componente omega sobre k. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Sí? Por eso, tranquilos. Lo vamos a ir viendo. Lo primero que vamos a escribir después de todo esto acá es caso 1. Caso 1. Mira, ya me salté todo esto de bueno, algo que no es que sí, no, antes de que escriban caso 1. Bueno, aquí escribimos el vector unitario, ¿estamos de acuerdo? Ahora hay una relación entre el vector unitario, la R minúscula y la R mayúscula, y la escribimos como sigue. Ya eso tú lo puedes apuntar abajo, ¿no? Yo lo voy a escribir aquí porque es donde tengo espacio. R mayúscula, el vector, va a ser igual a la R minúscula, que es la longitud del vector, multiplicada por la dirección en la que apuntan, que está dada por el vector unitario que está escrito aquí. Esa. R por U, esta es de hecho la primera fórmula importante que estamos viendo aquí. Bueno, esta también es importante, pero esta es la número 1, por así decirlo. Número 1. Entonces ahí ponle un cuadrito para que sea más formal. Importante. ¿Qué significa esa fórmula? Es la definición del vector de posición. O sea, el vector de posición va a ser igual a la longitud del vector multiplicada por el vector unitario que apunta en la misma dirección de dicho vector, que son los que están aquí en el dibujo. R minúscula es esta R, la longitud, y esta U es esto. Es la suma, bueno, es un vector que sus componentes X y Y son una el coseno del ángulo y otra el seno del ángulo y 0 en K. Esa es la definición de U, multiplicada por la R te da el vector R mayúsculo. Y esta es una definición que se va a utilizar Pero, mucho. por sentido común, no diremos que sería lo mismo que R. La R mayúscula sería lo mismo que R mayúscula. No. No, porque la R minúscula es. La R mayúscula es un vector, es una flecha. La dirección técnicamente. Y la R minúscula, lo rojo, es la longitud nada más. O sea, no es lo mismo decir, por ejemplo, que de aquí a aquí hay medio metro, bueno, 30 centímetros, que a decir que el vector R es esos 30 centímetros multiplicadas por una dirección que está dada por eso. Es como que te diga que la R mayúscula es una línea que apunta hacia allá, pero no está confundido. La R mayúscula indica que esa línea que apunta hacia allá. El vector supone que tiene magnitud Tiene distinta, tanta ¿no? longitud. Sí, exacto. Es eso. Esa sería la magnitud, la R minúscula, y el sentido es la U. Mira. Ahí está. Es lo que pasa cuando uno se sienta al frente. Se vuelve más poderoso. Sí. Es la bandita. Ahí está. Entonces esa es la primera definición. Ya lo encerré. Ok, ahora sí. Entonces ya podemos pasar al caso 1, ahora sí. Vamos a poner ahí para esto, porque aquí la diapositiva venía con animaciones y todo. No, que Sí, pero lo digo que no. no, porque luego reprueban. Dice que no nos merecemos la precisión. Nada más tengo que andar imprimiendo más hojas. Yo aprendo con diapositivas. Yo aprendo con diapositivas. No, pues se están chutando la clase así como el otro grupo, así, mira. Profe, Puro así. Imagínate todos esos conceptos de teoría se los dictaba. profe, aquí no recuerdo si estamos teniendo así. ¿Sí están entendiendo más así? Bueno. La verdad, sí. Pues ahí están. Entonces ya es. Pero eso todavía les hace falta demostrarlo. Si después en la evidencia vuelven a salir peor que el otro grupo, entonces ahí ya no es el método. Allá es el material, la materia prima, lo que está fallando.
El pizarrón. No, mentira, sí. Vamos a traer una tela para que la proyección, en vez de proyectarse sobre el pizarrón, para taparlo, pues. A ver si el ese sello que hace el les baja su coeficiente intelectual. Sí, bueno, vamos a decir que sí el proyector. Para que no se sienta mal. Entonces, sí, ya no pueden darse el lujo de volver a salir así como salieron la primera vez. Ya no. Porque si no estarían demostrando la segunda hipótesis. Ahí es que hay dos hipótesis, pues. La primera ya se las dije, ¿no? Que resulta que la proyección hace que nada más apuntes y sin entender, así tipo cuando haces copy-paste de las tareas. Y por eso no entienden y por eso reprueban. Esa es la primera hipótesis. La segunda hipótesis es que el grupo 2. Por eso es lo que les digo, o sea, ahorita ya les toca, ya estamos dando la clase en el pizarrón, estamos anulando la posibilidad de que la proyección fuera la entonces ya a partir de ahora ya si vuelven a salir mal, si vuelven a salir peor que ellos, ya es la ajá, ¿qué vamos a intentar después? Por osmosis, los ponemos a dormir una musiquita así y que nada más escuchen mi voz. Un vector. Así lo ponemos en una cosa envolvente. Intenté clases virtuales. No. Me dormía escuchando la clase. Entonces, ¿vale la pena que hagamos la prueba? No. Con pura meditación. Ándale, sí. Hacemos las sillas así, todos se sientan en el piso, ándale. Vamos a concentrarnos en los chakras. Vamos a ver si con eso, vamos a ver si así, ¿no? Ajá. Ándale. Fíjate lo que voy a dibujar ahorita, Ponle ahí caso 1. Sí, en romanos, para que se vea más elegante. Caso 1. Por eso no entendí. Vamos a ponerle ahí magnitud variable. Y orientación fija. Magnitud variable y orientación fija. Ese caso es una particularidad de aquel donde el objeto, en este caso el eslabón que se está moviendo, está variando la longitud, o sea la R que es variable, se hace más largo o más corta, pero la orientación que está dada aquí por el vector unitario U, que a su vez está vinculado al ángulo θ, es fijo, o sea esto no varía nunca. El ángulo, o sea, por ejemplo este ángulo vamos a poner así que de vista ahí son 45 grados. 45 grados van a ser siempre y nunca van a variar, ¿no? ¿Podría simular un vástago o un cilindro? Una corredera. Como si fuera Un vástago es una corredera. una grúa, pero que no se mueva así, nada más que vaya así. No, bueno, que no es una corredera. Como las escaleras de de una grúa de esas de los bomberos, asumiendo que está fija en una posición y que ya nada más sale, ¿no? Como las caricaturas. Que es un cilindro en sí lo que lo mueve. Que es como una cosa telescópica, ¿no? Que va saliendo. Una corredera. Una corredera, pues, Sí, lo que pasa es que se está complicando la vida. Por eso reprueban. Ahí está. Ahí está. Es una corredera. Pero ya le pusimos su X y Y para que tenga sentido con lo que estamos explicando. Ahora, esta corredera aquí, si se desliza sobre X, va a tener particularidades donde a lo mejor ya no vamos a usar la U directamente, sino solamente la I. O sea, el vector unitario que apunta en X. Porque ese es el sentido del movimiento, ¿no? O sea, la corredera puede deslizarse de izquierda a derecha nada más. Y ese piso, vamos a ponerle aquí rayitas para que se vea que es bancada, ¿no? Esa bancada pues es fija, por eso le pusimos que era bancada. ¿Se entiende eso o no? Sí. Entonces, su R ustedes lo ponen así bien paralelo y se entiende que es así horizontal la línea. Esa va a ser R mayúscula. Ahí si se dan cuenta llega como hasta la mitad de la junta, ¿no? De la junta rotacional que tiene en medio eso. Por ahí ponemos el punto
Y después el vector unitario normalmente se dibuja así siempre más como pequeñito. No necesariamente tiene que ser más pequeño, porque ya dijimos que su valor constante es 1. Si por algún motivo la R, que sería la longitud del eslabón, fuera menor a la unidad, la R mayúscula tendría que ser más pequeña, ¿no? Pero ya dijimos que ahí va a estar variando, ¿no? Porque la corredera al desplazarse de izquierda a derecha, asumiendo que de este lado es fijo, ¿no? Si la corredera se mueve de izquierda a derecha, el vector R va a crecer o decrecer, ¿no? Y entonces el valor de R minúscula es Exacto. El valor de R minúscula es variable, que es lo que dice aquí, pero el ángulo nunca va a cambiar, o sea, la I es o sea, el vector unitario I nunca va a cambiar, siempre va a ser 1,0,0, no puede modificarse en ningún momento, bajo ninguna circunstancia. Y aquí está demostrado por la bancada, ¿no? Que es fija y que esta corredera solo se desliza de izquierda a derecha, no puede subir y bajar, pues. ¿Sí queda claro ahí? Sí. Bueno, ahí está. Entonces resulta que si nosotros escribimos la R, la definición de R, como la vimos ahí, va a quedar algo así. Que R es igual a la longitud del eslabón, del vector, perdón, que es R minúscula, pero el vector unitario ya no es la U. Sí. Porque solo tiene valores de X. Exacto, ahí está. Y esa es la definición como para este caso en particular, donde la corredera solo se mueve de manera horizontal. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Ahora, quiero encontrar la velocidad de movimiento de ese vector, del vector R. ¿Qué había que hacer, dijimos, para encontrar la velocidad? Si tengo ya la R, derivada, ¿no? Pues la V es igual a la derivada del vector R mayúscula respecto al tiempo. Y aquí la pregunta es, oye, ¿se pueden derivar vectores? ¿Ah? ¿Alguna vez habían intentado derivar un vector? No. Pues inténtalo, ¿no? A ver, ¿cuánto da? Pero necesitamos saber cuánto vale el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? puede que solo. Bueno, a lo mejor dice, bueno, aquí la R es un producto de funciones, ¿no? Una es una R minúscula y la otra es una I. Y lo que aquí están pidiendo es, oiga, ¿y cuánto vale esta R respecto al tiempo, ¿no? O sea, hay una fórmula, ¿cómo es? La verdad es que no. Vamos a decir que R es una ecuación que por ahora no conocemos, porque realmente no sabemos el comportamiento de esto. No sabemos si se mueve nada más para un lado y se queda, o si va y viene. No sabemos qué tan largo o tan corto es el recorrido, pero sí sabemos que cambia. Por lo tanto, yo sé que R es función del tiempo, R de t. Y el I no es función del tiempo, porque la I es constante independientemente del tiempo. Entonces, I es I. Y R es R de t. Entonces cuando derivo, eso debe entrar en juego. Ahora ya adelanté algo aquí. Esto es un producto, ¿no? Entonces, según las reglas de derivación, que eso las deberían haber visto y lo deben saber, ¿cuánto da la derivada? El primero por el segundo. Exacto, eso el mero. segundo más el segundo por la derivada del primero. La derivada de U por B. Sí. A ver, otra vez, repítelo, a ver cómo está. El primero por la derivada del segundo y el segundo por la derivada del primero. O sea, más el segundo por la derivada del Por el primero, por la derivada del segundo. Más. segundo sería B por la derivada de U. Esto está bien para ecuaciones que cumplen la regla de la conmutatividad en la multiplicación. El problema es de que, bueno, el tema que estábamos viendo en la clase pasada con el otro grupo es de que estábamos derribando mitos en muchos sentidos. Pero bueno, el que vamos a derribar nosotros para ustedes es que esta fórmula está equivocada. Hay una cosa mal aquí. ¿Qué está mal? ¿Alguien identifica qué es lo que está mal aquí? Tiene que ver con la conmutatividad de la multiplicación. ¿El más? No, el más iba. El más iba. O sea, este más está correcto,
Y de hecho yo puedo agarrar estos dos términos que son sumandos y ponerlos, o sea, este primero y luego el otro, o así como está. El problema está aquí con este término, con el segundo, que estás poniendo que es el segundo por la derivada del primero. Lo correcto es decirlo al revés, la derivada del primero por el segundo, porque tengo que respetar el orden en el que aparecieron los factores. Entonces a ti te han dicho toda tu vida que el orden de los factores no altera el producto, y eso es mentira. ¿Ah? Es circunstancial. Para valores escalares es verdad, porque la multiplicación en los escalares en R, así, en R es conmutativa. Si tú multiplicas 3 por 2 y después haces 2 por 3, los 2 te van a dar 6. Y cualquier multiplicación cumple con eso. Eso es válido en los reales nada más. Entonces cuando tu maestra de la primaria, de la secundaria o inclusive de la preparatoria te dijeron eso, omitieron la parte donde te decían en los reales, Solo los reales. el orden de los productos, el orden de los factores no altera el producto. En los reales. O sea que si no estoy en los reales, eso no aplica. Ustedes ya llevaron álgebra lineal, ¿no? Sí. Nunca hicieron una multiplicación de una matriz de A por B y después hicieron B por A y les dio diferente. Sí. Probablemente sí. ¿Ahí cuándo fue conmutativo eso? Nunca como ver. De hecho, hay algunas operaciones, por ejemplo, en matrices, que puedes hacer A por B, pero B por A no se puede ni siquiera hacer. O sea, no es de que dé diferente, es que ni siquiera se puede hacer la multiplicación por cuestión del tamaño de la matriz, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, aquí no podemos escribirlo así, porque estamos operando en R2 como mínimo. Entonces ya no puedo yo escribirlo como quiera. Tengo que escribir primero el término U y después la B. Siempre. Por lo tanto, si el segundo término es la derivada de U, pues tengo que escribirla primero y después la B. Y este procedimiento lo vamos a agradecer después, el del orden. Entonces, una vez que ya escribimos la fórmula, podemos utilizarla sobre el vector R para obtener la derivada. Entonces, la derivada de la R respecto al tiempo es igual a la derivada respecto al tiempo de R por I, ¿no? Donde R es U y la I es V. Entonces puedo sustituir esto ahí directo y decir que es R por la derivada de I respecto al tiempo, más la derivada de R respecto al tiempo por I, ¿no? ¿Sí o no? Allá sustituimos. Ahora, de esos dos términos, ¿podemos reducir algo? O sea, sí se puede, la verdad es que sí se puede, y ahí uno tiene que tomar en cuenta que las derivadas son la variación respecto, en este caso respecto al tiempo de las variables. ¿Cuál de esas dos variables, la R y la I, dijimos que no era variable realmente, sino que era constante? La I. La I. Entonces, si yo derivo una constante, ¿cuánto da? 0. Entonces, ¿cuál de estas dos derivadas se va a hacer 0? ¿La de I o la de R? Dijimos que la R podía variar, ¿no? Que podía hacerse más grande y más corto, pero ¿qué dijimos que la I qué? La I no cambia. Entonces, al no cambiar, este primer sumando se va a ir a 0 por la derivada de I. Ahora, eso está incorrecto, matemáticamente hablando. Lo que tendría yo que hacer es ponerle 0 vector, porque esa I no es un escalar, no es un número, es un vector, y por lo tanto pues se va no a 0, sino a 0 vector, al 0 de R3. O sea, al 0, 0,0,0, que no es lo mismo que solo un 0. 0 vector. Entonces eso multiplicado por cualquier valor escalar R va a seguir siendo 0. 0 en X, 0 en Y, 0 en Z. Entonces puedo no escribirlo.
y nada más quedarme con la segunda parte, que es la derivada de R respecto al tiempo por I. Y resulta que eso lo puedo yo reescribir, o sea, esta derivada, como la V minúscula. ¿Te acuerdas de la V minúscula, la que dijeron que era, ¿qué? ¿Que era gay o qué era? Homosexual. No sé por qué, bueno, vamos a escribirla así. Yo le pongo así esto Para que sea Ajá. Porque es minúscula, ¿sí? O sea, nada más por eso. Multiplicada por el vector unitario, que es la I. O sea, ahí cambiamos la derivada de la posición minúscula respecto al tiempo por la V minúscula. Y eso nos dio la velocidad. Entonces, la primera fórmula es que la velocidad mayúscula, o sea, puedo escribirla por acá, es igual a V por I. Esta es la fórmula. Ahí ya derivaron. No era tan fácil, ¿no? No era tan difícil, más bien. Como ya empezaron. ¿Fue difícil o no fue difícil? Es difícil cuando no sabes derivar. Es difícil cuando no sabes, sí, claro, por supuesto, ¿no? Cuando no sabes hacer las cosas, por supuesto que es difícil, ¿no? Pero hasta ahí vamos bien, ¿no? ¿Seguros? ¿Qué pasó? No me queda muy claro porque queda minúscula. Diga, V minúscula. Porque este término, el de R de T, lo que representa es la variación de la longitud del vector respecto al tiempo. Es una longitud escalar, ese sí es un número nada más. Entonces, esa variación es básicamente lo que llamamos rapidez. O sea, qué tan rápido cambia de longitud el vector. Eso es lo que representa esta V. O sea, básicamente estás diciendo que estos dos términos son iguales, tal cual, sustituyendo uno por el otro. O sea, para no escribir la derivada completa, puedo nada más ponerle V. De hecho, esto es lo que en física le llaman la diferencia que hay entre la velocidad y la rapidez. ¿Sí? Entonces, los físicos, cuando tú les dices, no, pues es que la velocidad es tantos kilómetros por hora, te van a decir, no, es cierto, eso es rapidez. ¿Por qué? Porque nada más les estás diciendo la magnitud, no les estás diciendo la dirección. Si tú les dijeras, ok, son 100 kilómetros por hora en X, pues ahí sí ya es velocidad. Ahí sí ya es velocidad. Si no les dices para dónde, es solo rapidez. O sea, solo te está diciendo la magnitud de la velocidad, no la velocidad completa. Por lo tanto es rapidez. Entonces ellos dicen, por ejemplo, pues el velocímetro del auto, ese que te da no las RPM, es el otro, el de la velocidad, ¿no? Que te dice cuántos kilómetros por hora vas, pues ese no es un velocímetro, es un rapidómetro. Sí, porque no te está diciendo la dirección, nada más te está diciendo cuánto en valor escalar, pues es un número, que eso es rapidez. Entonces la diferencia entre la B mayúscula y la B minúscula, así como había diferencia entre R mayúscula y R minúscula. ¿Sí? Es lo mismo, bueno, es un concepto así equivalente. ¿Se entendió ahí o no? Sí. ¿Otras preguntas? ¿Alguien más? ¿Seguros? O sea que ya nada más para sacar una velocidad tenemos que multiplicar o tenemos que hacerlo. La fórmula para encontrarla es esa. O sea, sí, es nada más multiplicar la rapidez, multiplicas la rapidez por el vector unitario, que en este caso es la I, que apunta en X. Ya puedo borrar el dibujito este, ¿no? Te están preocupando por cosas que todavía no ves. Profe, Hey. y el... no. ¿Qué pasó? ¿Preguntas? ¿Dudas? No sé.
Ojalá y sí, porque luego ahí están en el examen preguntando un Digo montón que de la I cosas. siempre va a Como ser. quiera dice que saca 10. Digo que la. Como quiera saca 10. Digo que la I siempre va a ser unitaria, ¿no? ¿La qué? La I siempre va a ser unitaria. Por Sí. cierto, O sea que va a valer un. Sí, o sea, La I, Respecto a. además de ser unitario, se le llama director. O sea, es un vector unitario, por lo tanto siempre va a ser uno, pero además es director. Eso quiere decir que su orientación siempre va a ser la misma, siempre va a ser en X. ok, cuando es J es que sobre Y. Cuando es K es sobre Z. Vale. De hecho, Pensé que esa velocidad representaría la velocidad sobre el eje de X. Si este es el vector director I, este es el vector director J, y este de acá es el vector director K, juntos, los tres vectores directores definen el espacio de 3 dimensiones, de 3D. Juntos. La regla que hay entre estos tres vectores para poder definir correctamente R3 es que el producto cruz entre los primeros dos directores te debe dar el tercero. O sea, que I cruz J debe ser igual a K. Esto te resulta en algo que le llamamos sistema coordenado derecho, en el que la I apunta así, la J apunta así y la K apunta al otro lado. Te dirás, bueno, pero nosotros en nuestro dibujito que acabamos de borrar, por ejemplo, la X iba como para acá y la Y, bueno, la Z, la J iba para arriba, ¿no? Y pues la K dijo que era hacia nosotros. Entonces resulta que existe una regla, ¿no? De la mano derecha, pues agarras la mano derecha, pones los dedos así. Entonces, el dedo índice va a ser la X o la Y, el dedo medio va a ser la J y el pulgar va a ser la K o la Z. Entonces, tú puedes agarrar esta regla y de ahí girar tu mano, o sea, sin obviamente mover los dedos, a cualquier orientación, dirección, y para donde apunten va a seguir siendo un sistema coordenado derecho. Sí, sí, sí. Entonces tú puedes agarrar esto y girarlo en el sentido que tú quieras y siempre va a ser derecho el sistema. Es como el que tiene SolidWorks. Ándale, sí, en un programa de estos, cuando tú agarras y rotas la vista, ¿qué pasa con las flechitas esas que te indican los ejes? Pues van girando, ¿no? Dan vueltas junto con la orientación de la vista. Es algo parecido a esto. Entonces esto le llamamos sistema coordenado derecho y esta regla que acabo de escribir aquí nos va a servir más adelante. Pero así se llama, de la mano derecha. Sí, porque se usa la mano derecha para hacerlo. Y el sistema coordenado que resulta de él se le llama sistema coordenado derecho. Este de aquí es un sistema coordenado derecho. Profe, Okay. para el izquierda ¿Quién lo está haciendo mal? ¿Quién lo está haciendo con la izquierda? Bien. Es un error común en el examen. Luego están en el examen, están ahí. Están ahí. A ver el profe dice. Ajá. Bien. Van bien. Las personas que tienen problemas distinguiendo su izquierda de su derecha, pues Química morada. cuidado, ¿no? Porque sabe que eres zurdo. Podemos escribir el siguiente ejemplo, vamos a llamarle. El siguiente ejemplo. Ese es como el primer ejemplo del caso 1. Vamos a poner otro ejemplo del caso 1 también. ¿Sí? Voy a borrar esto. Está muy sencillo. Es realmente muy parecido a ese que ya ahí está. La diferencia es de que ahora nuestra corredera ya no va a desplazarse en X, sino en Y, ¿no? Exactamente. Entonces la corredera sube y baja, fija el riel, entonces es vertical nada más. Entonces va a haber un vector R también, con una longitud variable R minúscula.
Y un vector unitario que apunta hacia arriba en la dirección de R como J. Y hasta ahí va bien. Entonces la R mayúscula es la que escribimos ahí, va a ser igualita, solamente que el vector director, bueno, el vector unitario asociado ya no va a ser I, va a ser J. Ese es el igual parte del caso 1, ¿verdad? Sí, todo es nada más un segundo ejemplo de lo mismo. RJ, ahí está. Sí, R minúscula, el rojo es R minúscula. Sí, el rojo, exacto, el de la izquierda es R minúscula y la flechita roja es J minúscula. J. Esa no lleva mayúscula nunca. Nos hizo falta algo en el otro, pero ahorita lo resolvemos en este. Así como está, ¿realmente será necesario hacer la derivación completa o ya podemos deducir cuánto nos da? Sería P, V chiquita, J. Sí. Entonces, Nada más cambiaría la. Exacto, nada más cambiar la de I a J, ¿no? Entonces, ¿Viste la división de la pregunta? hacemos bien. Ahora, la aceleración, que esa no la hicimos en el anterior y eso fue lo que nos faltó. La aceleración. ¿Cómo hago la aceleración? Hay que derivar ¿qué? La velocidad. O sea, ya tengo aquí la velocidad que fue R por J, ahora hay que derivarla de nuevo. Y otra vez, bueno, esta está mal, no es R, es V, ¿no? ¿Por qué V, profe? Porque es lo mismo que esta. Nada más que no era I, era J. Y el vector de aceleración no quedaría como aceleración y J igual, bueno, A chiquita, porque sería Así lo es, mismo. así es. Porque sigue siendo un producto de funciones aquí. V por J. Igual que la otra. Entonces va a quedar lo mismo, va a quedar V por la derivada de J respecto al tiempo más la derivada de V respecto al tiempo por J. ¿Lo escribimos o no lo escribimos? Sí. El proceso es importante. Claro. La aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. No se la paso viendo. Y esto es igual a la derivada respecto al tiempo de V por J, que es un producto de funciones, que es lo que ya habíamos escrito por allá. Entonces, si lo usamos a como ahí, quedaría V minúscula por la derivada de J respecto al tiempo, más la derivada de la velocidad minúscula respecto al tiempo, de la rapidez más bien, por J, así. Donde esa derivada de J pues es lo mismo que la derivada de I. Es un vector director, no puede variar, por lo tanto esto se va A cero vector. a cero vector y este lo vamos a escribir como A minúscula. O sea, la derivada de B respecto al tiempo va a ser A minúscula y entonces tenemos que A es igual a la aceleración por J. ¿Qué tal, buen día? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué pasó? Bien, ya andamos. ¿Pudiste hacer alguna avance más o nada más? ¿Está queda claro esto o no? ¿Seguros? Sí. Es lo mismo que el Es lo mismo, nada más cambian las letras realmente, ¿no? O sea, la formulación es muy similar. ¿Vale? Clarísimo. ¿Seguros? Sí. Para que ya le ponga aquí yo un cuadro a esto, porque al final de cuentas esta es la fórmula de aceleración, por así decirlo. O sea, las tres fórmulas principales serían esas tres. Sí, pero bueno, si no aguántese tantito, porque al final de cuentas en el siguiente ejemplo, que es el general, ya no vale eso. ya no va a ser ni I ni J, sino va a estar inclinado U. ¿Se acuerdan que borramos una acá que va a estar U, que era U? Bueno, es básicamente sustituir todas las J por la U. Pero vale la pena dibujarlo nada más para que se acuerden. Entonces voy a borrar de aquel lado, ¿ya? ¿Puedo borrar? Sí. Toma una foto. Estaban escribiendo en el pizarrón. ¿Tú viste esto de mecanismos conmigo alguna vez? No. Yo este libro de pero nos puso ahorita. Entonces tenemos una misión imposible. ¿Ya has visto?
Bueno, al final siempre va por no resultados posibles. Pero sí, virtualmente tenemos aquí hasta las 3 para hacer la entrega. Tengo ahorita a las 2. A las 2. Que cobran la vida. Que fue ni. Ella ya no sabe de eso. ¿Alguna duda de esto? ¿Más preguntas? ¿Es ahora o ya? ¿Es ahora nunca? Hasta para la preparación a la elaboración de conferencia. No, ¿es ahora o en octubre? ¿Dudas ahorita o si no hasta octubre lo resolvemos? A ver, dudas. Sobre todo. Yo también. Es válido. Es válido, profe. Está Cuando veas, ¿no? Que nomás se grabó 25 segundos. Llevo rato viendo que sí estoy grabando. Está más distraído viendo que la grabación quede. No, sí estoy poniendo atención. Lleva una hora. ¿Seguros? Ya me preguntas para que pase la lista otra vez y ya nos vayamos. Ya, profe, ya. La duda de todo es que me animaría mucho que dijeras, a ver, esta parte en específico, porque si me dices así que todo, pues tendría yo que hacer lo que dicen acá, como La aplicación de la no tenemos fórmula. 2 horas. La aplicación de la fórmula. ¿Cuál fórmula? Esa que usamos ahí para. ¿Cuál esta? Sí, es que sí, yo creo que todo eso no lo Oye, es una derivación. Sí, aquí hicieron una derivada utilizando una regla de derivación conocida. Una fórmula de esta. Que de hecho es muy probable que en un cálculo no le comunique realmente. Simplemente te digan que la derivada de un producto de funciones es igual a esto. Por ahí algunos dijeron esta regla nada más aquí girado, pero fuera de eso no hay otra diferencia realmente. Ya les dije que esto es lo correcto, ponerlo de esta manera, porque cuando esta multiplicación no sea un punto, sino sea una cruz, por ejemplo, como lo que borré hace rato, que sea un producto cruz, entonces en el producto cruz importa el orden, no puedo ponerlo así como quiera. Vale, entonces, por eso de una vez vale la pena poner bien esto en orden, para que cuando sea una derivada de un producto cruz, lo único que haga sea cambiar el punto por una cruz. Ya, ¿no? Entonces ya nada más se sustituye aquí y queda el resultado, no sé. La derivada de la posición respecto al tiempo fue la velocidad y de aquí salió, ¿no? Directo. O sea, lo rojo de acá se convirtió en esto otro rojo. No sé, ¿alguna otra cosa ahí de esto mismo? ¿Te recuerdas por qué se convirtió en V? Por lo que representa la derivada de R. O sea, las derivadas son ya en lo real una variación del término que está en la parte de arriba respecto al que está abajo. Si yo camino, por ejemplo, o sea, estoy, no sé, en este, no lo pongas en términos de unidades métricas, sino en términos de cuadritos. Estoy yo parado en este cuadrito en el segundo número 0, al inicio. Si 10 segundos después caminé 1, 2, 3 y 4 cuadritos, ¿a qué velocidad me moví? ¿A qué rapidez me moví? 4 cuadritos cada 10 segundos. Entonces, ¿qué haces? Agarras esos 4 y los divides entre 10. Te va a dar 0.4. O sea, yo me movía 0.4 cuadritos por segundo. ¿Sí o no? Y ese 0.4 se obtuvo precisamente de una división. Es por eso que es bueno poner la derivación como un producto, como una división. Que tengo un valor de posición dividido entre una cantidad de tiempo, ¿no? Eso es lo que representa. Entonces, cuando yo tengo el valor de posición y el valor de tiempo, lo que obtengo es la rapidez en el cual hice el movimiento. Por eso hice la sustitución así. Y lo mismo pasa
o la aceleración. Si yo tengo la velocidad y sé a qué tasa cambia esta velocidad respecto al tiempo, lo que estoy obteniendo es la aceleración. De ahí salió. ¿Listo? Bueno, voy a pasar la lista para los que llegaron retrasados, ¿no? No, bueno, vamos a ver acá. Ya no va a escuchar nada. No, voy a pasar la lista para los que están retrasados, para los que llegaron retrasados. Ahí va.